¿Qué tal, Tigres? Muy buenos días. Vamos a empezar en esta ocasión con el curso de Historia del Perú llamado el tema la emancipación. Para entender sobre la emancipación vamos a decir lo siguiente. Como antecedente vamos a decir se pierde, dice, se pierde la hegemonía. Pero cuando yo te digo se pierde la hegemonía, se está perdiendo la hegemonía ¿de quién? Se pierde la hegemonía de la llamada élite criolla. Se pierde la hegemonía de la élite criolla. Cuando yo te hablo a ti que se pierde la hegemonía de la élite criolla, esta hegemonía se pierde en un contexto de la llamada reformas borbónicas. ¿Te acuerdas la semana pasada cuando yo te expliqué que los criollos compraron títulos nobiliarios a la propia corona y la corona empezó a vender esos títulos a estos criollos para que sus hijos ocuparan cargos en los ministerios y cargos públicos durante el virreinato? Que durante ese virreinato el que tenía el control político era la dinastía de la familia de los Borbones. Punto 1. Ahora te dice, punto 2 dice, punto 2, se apertura nuevos, se apertura, dice, nuevos puertos. ¿Cuáles vendrían a ser esos nuevos puertos que se van a llegar a aperturar? Mira, por un lado tenemos en Caracas, Buenos Aires, Valparaíso. Lo que quiere decir que al aperturarse los nuevos puertos, se establece ¿qué cosa? Se establece el libre comercio. Se establece el libre comercio, pero también ponen en riesgo al libre comercio. Este es el antecedente para poder entender el proceso de la emancipación. Muy bien. Ahora mira, si este es el antecedente, ¿cuál es el contexto? ¿Cuál viene a ser el contexto o cuál viene a ser el factor internacional? En este caso, atentos, tigres, hablamos directamente, dice, el contexto, ¿no? Entonces, el contexto. Cuando yo te pregunto a ti, o te menciono el contexto, en otras palabras, te estoy haciendo una pregunta. ¿Qué sucedió o qué pasó ¿Qué pasó y llega a suceder en el mundo? Porque lo que pasa en el mundo va a influenciar sobre el proceso de la emancipación en América. Entonces, para hacer un memorex, tigres, mira bien. Escucha, tigre. ¿Qué pasó en el mundo? Que un 4 de julio de 1776, ¿qué se llega a proclamar? Se llega a proclamar la independencia de Estados, la independencia de los Estados Unidos. Y pregúntate tú, ¿quién establece la independencia de los Estados Unidos? La élite, en otras palabras, la burguesía. La burguesía intelectual. ¿Quién redacta el acta de independencia? Mira, el acta de independencia de los Estados Unidos lo va a redactar justamente Thomas Jefferson.
lo redacta, dice, Thomas Jefferson. Mira, entonces quiere decir que los problemas internos vienen a ser la hegemonía ¿de quién? De la dinastía o de la familia de los Borbones. Se pierde presencia de élite criolla y en América, dice, se van a establecer nuevos puertos. Pero en el mundo, ¿qué te estoy diciendo? Se produce la independencia de los Estados Unidos, donde Thomas Jefferson redacta el Acta de Independencia de los Estados Unidos. Vale decir, ¿cuál es el movimiento intelectual que va a influenciar en este contexto? Muy sencillo, mira, este movimiento político intelectual se denomina la Ilustración. ¿Y qué cosa es la Ilustración? Un movimiento político basado sobre la capacidad antropocéntrica del hombre, que por lo tanto, este movimiento político de la Ilustración admiró la capacidad antropocéntrica ¿de qué corriente? Del humanismo. Y el humanismo es un movimiento literario que se va estrictamente a la razón antropocéntrica o a la capacidad o característica esencial del hombre. ¿Cuál era eso? La razón. Muy bien. Entonces, en el mundo había sucedido, dice, la independencia de los Estados Unidos. Primer punto. Segundo punto viene a ser el impacto de la llamada Revolución Francesa. El mayor logro de esta revolución, ¿cuál viene a ser? El mayor logro viene a ser justamente la declaración del hombre y el ciudadano. Quiere decir que el mayor logro o el aporte sustantivo desde un contexto político en la Asamblea Constituyente fue la declaración del hombre y el ciudadano. Pero ¿qué corriente va a influenciar sobre la mentalidad de la burguesía baja francesa? La Ilustración. Quiere decir que durante el siglo XVIII ha ocurrido la independencia de los Estados Unidos contra el rey Guillermo, la Revolución Francesa, aprobándose la Declaración del Hombre y el Ciudadano, logro que fue consolidado por la burguesía baja francesa. Pero también otro acontecimiento, ¿cuál es? La llamada Revolución Industrial. Quiere decir que estos acontecimientos externos van a influenciar sobre el contexto de América. Por un lado, el factor interno y por el otro lado, el llamado factor externo. En este sentido, te pregunto, dice, ¿quién era entonces en ese momento el criollo? ¿Quién era justamente el criollo? El criollo, ¿qué planteaba el criollo durante el siglo XVIII? El criollo lo que planteaba era la idea de una nueva patria. Si el criollo plantea la idea de una nueva patria, lo está haciendo en base a la influencia externa de la Ilustración. Acá tenemos, mira, América. ¿Qué plantea el criollo? La idea de una nueva patria. ¿Por qué el criollo plantea la idea de una nueva patria? Porque los criollos vienen a ser, dice, descendientes. ¿Pero descendientes de quién? Descendientes de los conquistadores.
Y tú muy bien sabes que ellos llegaron en el año 1532 a América. Y en el año 1542 fundan lo que es el virreinato peruano. Entonces, cuando los criollos plantean una nueva ideología, un nuevo pensamiento, la nueva patria, bajo la influencia de la Ilustración que surge en el siglo XVIII, Francia, o denominado el siglo de las luces, estas ideas políticas e intelectuales van a percutir o influenciar sobre la mentalidad de la élite criolla, planteando el concepto de nueva patria. Entonces, dentro de esta élite criolla, ¿a quién tenemos nosotros? Por un lado tenemos, aquí vamos a tener nosotros a los llamados separatistas. Hablamos, dice, separatistas. Dentro de esos separatistas, nosotros tenemos a Juan Pablo Vizcardo y Guzmán. Tenemos Juan Pablo Vizcardo y Guzmán. Acuérdate tú que Juan Pablo Vizcardo y Guzmán fue expulsado del Perú. ¿Por qué rey? Por el llamado rey Carlos III. Expulsado del Perú por el rey Carlos III. Pero al expulsar a Juan Pablo Vizcardo y Guzmán, también expulsan a la orden religiosa de los jesuitas. Primer punto. Al ser expulsado Juan Pablo Vizcardo y Guzmán, se reúne en Inglaterra con personajes liberales. La obra clásica de Juan Pablo Vizcardo y Guzmán es Carta a los españoles. Carta a los españoles americanos. ¿Muy bien? Primer separatista. Segundo separatista, tenemos lo que viene a ser Antonio Nariño. Tenemos Antonio Nariño, oriundo del país de Colombia. ¿Qué propone Antonio Nariño? Él propone para América la aprobación la declaración del hombre y el ciudadano. Aprobación política que se había aprobado en Francia durante la Asamblea Constituyente en el proceso de la Revolución Francesa. Muy bien. Entonces, por un lado tenemos, dice, a los separatistas. Posteriormente también tenemos nosotros
a Francisco de Miranda. Tenemos Francisco de Miranda. Francisco de Miranda había nacido justamente Venezuela, Caracas, ¿no? Venezuela, Caracas. Él participó en las 13 colonias, vale decir, en el proceso político de la independencia de los Estados Unidos. Acá, mira, 4 de julio de 1776. Posteriormente te dice, fue asesor de la reina Catalina de Rusia. Era un hombre con bastante experiencia política y militar, Francisco de Miranda. El que plantea entre otras palabras, una república romana y tahuantinsuyesca. Una república romana y tahuantinsuyesca. Pero Francisco de Miranda es al final quien va a llegar a publicar la obra de Juan Pablo Vizcarra Guzmán, Carta a los españoles americanos. Entonces, los separatistas fueron Juan Pablo Vizcarra Guzmán, Antonio Nariño, Francisco de Miranda. Quiere decir que esta élite criolla nacida en América se ven influenciados por la corriente política, la Ilustración. ¿Y qué te dije? Es un movimiento político intelectual, caracterizado por la capacidad antropocéntrica del hombre. Pero la Ilustración va a tener el apoyo de la enciclopedia. Y la enciclopedia viene a ser conocimiento, investigación y cultura. Hemos conocido a los separatistas. Ahora vamos a ir directamente a quiénes eran los llamados reformistas. Vamos